eh, Carlos y José, y lo que nos toca hoy día es trabajar sobre la eclesiología y la escatología. Hay algunos temas que nos vamos saltando, pero que ustedes, me gustaría que en este trabajo ustedes vayan leyendo el libro. Tengo dos libros acá: Historia de las Doctrinas Cristianas de Berkhoff, el otro es el libro de Breve Historia de las Doctrinas de Justo González. Ambos libros son muy buenos, son los que nos dan, digamos, la propuesta de cómo se fue desarrollando, ¿no? Cada doctrina, ¿no? Y cómo cuál ha sido el derrotero dentro de la iglesia. Eso entonces, estos dos documentos son los que vamos a utilizar. Yo voy a utilizarlos también, y no, creo que uno de ellos lo entregué a ustedes, el otro todavía. Así que vamos a enviarlo para que ustedes tengan ahí, y con algunos trabajos vamos a ir avanzando con este tema, ¿correcto? Creo que sería interesante eso, aparte de los materiales que creo que tenían que, que hacerme. Creo que habían dos lecturas, me parece, por ahí, y una tercera. Entonces vamos a ir ya directamente al plan de este trabajo y de lo que nos toca hoy día. Y vamos a hablar acerca de la eclesiología. Antes vamos a mirar en nuestro cuadro, a ver, sí, el cuadro que nos tocaba hoy, y vamos a ir a compartir la pantalla para que ustedes entonces tengan la visión del asunto. Bien. Entonces aquí está ya. Muy bien. Ha salido Perdón un momentito. Ahí está, creo, ya salió. ¿Ven el cronograma? Sí, pastor. Sí, pastor. Ya. Ya, entonces ahí está la sexta semana. Dice desarrollo de la doctrina de la eclesiología. Aquí vamos a hablar sobre los criterios que manejan las controversias doctrinales. Con respecto a esto de la eclesiología, ha habido varios criterios, y también identificar las características y cuál es la posición que debemos tener nosotros también con respecto a este tema, ¿ya? Y tratar de identificar y conocer la doctrina desde la perspectiva que tenemos. El otro tema es el desarrollo de la antropología y la escatología. Pero he hecho más escatología que antropología. En realidad, con respecto al hombre, no hemos tocado, pero vamos de repente, usando el libro, trabajar un poco ese tema, ¿no? Y esperemos que se nos dé el tiempo, porque no es muy fácil. La otra parte también de la soterología, son temas en realidad bastante densos, pero no es tan fácil trabajarlo. Bueno, la soterología ha sido de la semana pasada. La cuestión entonces doctrinal, vamos a ir entonces a mirar aquí, entonces, lo que nos toca a nosotros con respecto al tema de hoy día. Entonces, aquí está lo que vamos a trabajar con respecto a la eclesiología. Es la doctrina de la iglesia, y vista desde la visión del periodo patrístico, luego cómo se desarrolló en la Edad Media, luego en la Reforma, viendo la posición luterana, anabaptista y reformada, ¿no? De una manera rápida. Y luego también ver algunas propuestas con respecto a diferentes posturas de iglesia, como la anglicana, la ortodoxa, la evangélica, la pentecostal, en fin, cada una de ellas teniendo su propio formato o concepto de eclesiología. Cuando uno menciona de paso la palabra eclesiología, uno piensa que estamos hablando de una misma cosa,
es decir, de un mismo concepto, pero ya hemos visto nosotros que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido diferentes formas y posturas en cada tema, en cada situación. Y alguna más densa que otra, algunas se las ha atribuido como herejías. En el caso de la eclesiología hay variantes que, bueno, algunos excluyen, pero que no es muy denso porque este aspecto de de la eclesiología no es un tema fundamental o una doctrina eh, es importante, pero no es fundamental en el sentido de que si tu posición con respecto a la iglesia es una, eso no te condiciona para tu salvación o para tu seguridad en el camino del Señor, excepto que uno haya salido del camino o esté en alguna iglesia que no es de un pensamiento o un criterio que por lo menos sea aceptable dentro del rubro, aceptable en el sentido de que puede tener sus variantes, ¿no? Pero aceptable en el sentido de que tiene su criterio por lo menos que va concordante con lo que es la iglesia. Bueno, eso es más o menos como una introducción. Vamos al periodo, entonces, periodo patrístico. Ya hemos hablado bastante de esta parte, pero en otros temas. Y en cuanto a la iglesia, encontramos a Ignacio de Antioquía, aquí. Ignacio de Antioquía, él escribió varias epístolas, como 7 epístolas, y tiene una a los Efesios, ¿no? Él asume la doble visión de la iglesia que proponía en sus epístolas. Pone una iglesia, cuerpo de Cristo, santa, pero también una iglesia con necesidades, pecaminosa y dividida. O sea, en alguna manera piensa en una iglesia espiritual, pero también una iglesia, no sé si llamarle carnal, pero en todo caso llamarle mucho más imperfecta, ¿no? Imperfecta. Por otro lado, tenía un concepto muy elevado de la iglesia, incluso de la iglesia local, ¿no? Y ahí vienen por eso las derivaciones. Algunos tienen una concepción de la iglesia local muy sacralizada, otros tienen la concepción de la iglesia local como el centro de toda la vida práctica cristiana. Otros tienen la condición de la denominación, ¿no? O lo denominacional, muy fuerte. Otros en ese aspecto y ven la iglesia como el cuerpo de Cristo que puede moverse hacia afuera, ¿no? Y que más bien es el cuerpo del grupo, la comunidad, ¿no? La comunidad es lo importante. Pero el que vino en la iglesia, a la iglesia en Éfeso se dirige de esta manera y la llama la predestinada, ¿no? Predestinada antes de todo tiempo, a fin de servir para siempre a la gloria de Dios, ¿no? Destinada a servir al Señor. Y también es la escogida por la gracia de la verdadera pasión de Cristo y por Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Eso está en su carta que se conoce como la epístola a los Efesios. Entonces vamos descubriendo ya que no solamente Pablo escribió una epístola a los Efesios, sino también Ignacio de Antioquía, que escribió también una epístola a la misma iglesia de esa ciudad. O a la iglesia de esa ciudad, bueno, no será la misma, pero debe haber sido entonces a la iglesia que estaba ahí en Éfeso, ¿no? La otra cosa es que Ignacio tenía su primo como obispo de Roma, ¿no? Y esto también va marcando una cuestión, Antioquía es del siglo segundo, ¿no? Ignacio, perdón, es del siglo segundo. Antioquía es una ciudad, entonces, que es parte de lo que es Asia. Medio siglo más tarde, estamos hablando entonces casi ya entrado a fines de segundo, entrando al tercero, Hermas, que es posible que de ahí viene la escritura del pastor de Hermas, él escribió una serie de visiones y exhortaciones, ¿no? Sí, es el mismo Hermas que tuvo estas visiones y exhortaciones, que tenía
obsesión sobre todo, bueno, no sé si llama obsesión, pero sí tiene una fuerte énfasis en cuanto a la cuestión de la santidad y el pecado, ¿no? Un poco la actitud que tienen algunos hermanos con el guardarse de algunas cosas para no pecar, ¿no? O que eso es tal, o tal cosa es pecado, o tal cosa es pecado, entonces tratando de tratar de cuidarse, de vivir una vida bastante rígida, ¿no? Bueno, Ignacio, Hermas le llama a la iglesia la anciana, ¿no? La anciana. Esta anciana que fue creada antes de todas las cosas y fue la razón para la creación del mundo. El concepto de Hermas ya en cuanto a la iglesia es que viene de la, desde, desde el Antiguo Testamento, por decir así, ¿no? También era para él una gran torre que estaba siendo construida por los ángeles, ¿no? Utilizando entonces las piedras que eran los creyentes, que habían Pastor, permanecido fieles. ¿Sí? disculpe, ¿quién era Hermas? ¿Un teólogo, un Eh, filósofo? no, Hermas fue parte, digamos así, eh, fue reconocido, un líder reconocido en la iglesia, ¿ya? ¿De Un joven que en su momento también tuvo ciertas visiones qué año? y que influenció en la iglesia desde esa perspectiva. No lo podemos considerar como un padre de la iglesia o como, ¿no? O como un patriarca, pero sí su escrito pasó a la posteridad. ¿Eh? El pastor de Hermas es un escrito donde ahí está justamente todas sus visiones y sus exhortaciones. Ahí menciona este aspecto de la iglesia, ¿no? Claro, porque debió ser un personaje importante para que le consideraran, ¿no? No, su escrito fue considerado, de hecho que sí, fue un aspecto valorativo, ¿no? Se valoró esa perspectiva en él, ¿no? En fin, pero bueno, más allá de ese aspecto, debemos considerar esto también, ¿no? Eh, la influencia de su escrito, ¿no? Recuerde que habíamos hablado en un momento sobre la escuela alegórica y la escuela literalista. Son dos escuelas que han tenido su momento, sus encuentros y desencuentros, y que con eso empezó lo que llamaríamos la interpretación, ¿no? La hermenéutica. Y luego se fue desarrollando y ha tenido diversas facetas, algunas positivas, otras negativas. Entonces, Hermas pertenecía a este tipo de las alegorías, los símbolos, las visiones, los sueños, todo ese aspecto que correspondía entonces a un sector de la iglesia y que, bueno, era muy atractivo hacia la iglesia, ¿no? Una especie de mística, ¿no? Un misticismo que influenció a un sector de la iglesia y a los padres de la iglesia también, que entonces percibían una dimensión espiritual, ¿no? Una dimensión espiritual en las cosas y le daban un símbolo. Por ejemplo, este es el caso de que la iglesia, una gran torre construida por los ángeles y que ellos utilizaban las piedras que eran los creyentes, ¿no? Y que habían permanecido fieles. Escribió entonces para mantener a una iglesia pura, ¿no? Esa era su idea. Y percibió una dimensión escatológica, en una especie de un todavía no en cuanto a la pureza, en cuanto a la pureza. O sea, la iglesia eran conscientes de que no podía mantener una pureza o una santidad total, ¿no? O en una dimensión, digamos, ideal, ¿no? Pero sí atacó este aspecto y menciona que la iglesia será purificada y que todos los indignos, los hipócritas, los blasfemos, los vacilantes y los que practican toda clase de mal serán echados fuera, ¿no? Y cuando estamos hablando de eso, no está hablando de la gente que no cree, el increyente o increyente,
o el incrédulo, no está diciendo, no se está refiriendo, sino se está refiriendo a creyentes, a la gente que está en la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia va a ser purificada y aquellos que son los hipócritas, son los que hacen el mal, que aparentan ser creyentes, entonces serán quitados, echados fuera, y entonces habrá un solo cuerpo, un solo pensamiento, una sola fe y un solo amor. Así que ese aspecto lo dejaba a la dimensión hacia adelante, hasta el final. Al final, la iglesia será purificada. Esa es la idea de Hermas. Bien, ¿hay alguna cuestión hasta ahora? ¿Está bien? ¿Una pregunta? Hermas, entonces, ya nos da una idea, aunque eso podía ser parecido al mensaje de Jesús cuando habla acerca de aquellos que hacían el mal y que van a ir al Hades o al infierno o al Gehenna, ¿no? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, esto también podía, digamos, interpretarse desde esa dimensión, ¿no? Que por el momento entonces se acepta, o lo que llama Jesús también el trigo y la cizaña, ¿no? Esa es más o menos la figura que plantea aquí Hermas, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ya desde los primeros tiempos y hasta bien avanzada el segundo siglo, encontramos una visión sublime de la iglesia como una sola entidad, ¿no? Ya uniendo todo este pensamiento. Esta entidad era el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y se refería a la primera de todas las criaturas, ¿no? E incluso con el propósito por el cual todas las cosas fueron hechas y que ya existía desde antes que hubieran cristianos. Esta concepción entonces buscaba la unidad doctrinal, la unidad de la iglesia a pesar de la variación y la unidad en el culto, ¿no? Por otro lado, también en esta etapa está el concepto de la sucesión apostólica, ¿no? Que va a tener dos vertientes. Ireneo y Tertuliano invocaron esta sucesión apostólica, ¿ya? Pero no era mostrar una línea directa de sucesión, que era una de las propuestas, que la sucesión apostólica era la sucesión del ministerio que es dado por los apóstoles. Eso lo asume la Iglesia de Roma, o por lo menos lo reclama la Iglesia de Roma, ¿no? Y que ha habido una sucesión de obispos, ¿no? Que cada uno ha ido dando esto hasta llegar al obispo que seguía la línea, ¿no? Que los apóstoles habían indicado. Pero esa no es la idea de Ireneo y Tertuliano, sino la idea era que la iglesia es apostólica y hay sucesión apostólica en la medida que están de acuerdo con la doctrina apostólica, ¿no? Así que en la medida que la iglesia está de acuerdo con la doctrina, entonces es apostólica, ¿no? Y está recibiendo la sucesión apostólica. Entonces la sucesión apostólica no es en personas, no es en la jerarquía, no es en el orden ministerial, sino es en el aspecto doctrinal, ¿no? Este es un elemento que diferencia. Así que hay esas dos corrientes, de alguna manera, ¿no? Y a veces una y otra se niega, ¿no? O una quiere ser más o superior a la otra, ¿no? Que es la que al final, dentro de todas estas luchas religiosas, han prevalecido. Entonces la sucesión apostólica la, la domina la Iglesia Católica en su propio modo, diciendo que ellos entonces tienen la sucesión, ¿no? Entonces ellos vienen desde la línea de Pedro. Eso es lo que es su posición, ¿no? No es la que la Iglesia en general tiene. La ortodoxa también parte con respecto a esto porque es la primera división que hubo, pero ellos asumieron también una posición con respecto a esto. Pero también está la parte doctrinal que es importante, ¿no? Por eso que para ellos
lo ortodoxo es importante, la doctrina correcta. Bueno, pasando ahora al periodo de la Edad Media. Antes de eso, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, aquí. ¿Me escuchan? Sí, pastor, sí le escuchamos. Ya. Quisiera ver que había una inquietud sobre este aspecto que hemos hablado, ¿ah? No hemos tocado con otros padres de la iglesia. Tampoco ha habido un concilio específicamente para hablar de la eclesiología propiamente, porque no ha sido discusión el asunto. Ha habido un consenso y solamente algunos detalles, ¿no? Diferenciados entre uno y otro. Eso es lo único, ¿no? Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta o aporte? ¿Ninguno? Pasamos entonces a... Muy bien, Carlos, ahí está también. Muy bien. Pastor, ¿qué tal? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos entonces, estábamos hablando entonces de la época de los patriarcas y habíamos puesto a Ignacio, luego a Hermas y hablamos de Tertuliano también y también de Ireneo, ¿no? Hizo esta lucha final de la sucesión apostólica en dos vertientes, ¿no? En dos posiciones, ¿no? Una que asume Roma y la otra que asumen los padres de la iglesia eh, con respecto a la enseñanza apostólica, ¿no? Entonces, ¿existe la resurrección apostólica? Sí, existe en alguna manera. La iglesia no deja de ser apostólica. Arriba. Sí. No deja de ser apostólica la iglesia. Y hay que diferenciar entre lo que se conoce hoy día por iglesia apostólica, ¿no? Hoy día se está utilizando muy fuertemente y que, bueno, no fue una forma de uso hasta unos años atrás, ¿no? Casi no se hablaba mucho de eso. Siempre que se hablaba de doctrina, simplemente se llamaba doctrina cristiana, doctrina básica, la sana doctrina y nada más, ¿no? Pero entendiendo que la doctrina apostólica, y Pablo menciona esta doctrina, es importante tomar en cuenta eso dentro de la reforma, por lo menos ese es ese punto que asumió. Pero vamos, el periodo entonces de la Edad Media. Los teólogos de la Edad Media en realidad no tienen mucho que decir acerca de la iglesia como concepto, ¿no? Y por lo tanto, pocos elementos que contribuyen al desarrollo de la doctrina de la iglesia. Pero, por otro lado, sí hay dentro de ese tiempo, se va a la iglesia como en su desarrollo es muy unida, ¿no? Es compacta, ¿no? Organizada, ¿ya? Y también, por otro lado, manifiesta la jerarquía, ¿no? Entonces, en la Edad Media es la que va a desarrollar lo que conocemos como la Iglesia de Roma, ¿no? Va a darse la institucionalización de la Iglesia, ¿no? Se instituye, ¿no? Como una entidad, ¿no? Y también va a tener un dominio en cuanto a lo religioso, va a tener ese dominio muy fuertemente la de Roma sobre las demás iglesias. Y el obispo de Roma va también a asumir entonces una postura mayor, ya que ellos eran, como decían en latín, primus inter pares. Cuando se habla de primus inter pares, estamos hablando de que son iguales, uno, pero iguales, ¿no? ¿No? Uno entre iguales. Entonces, todos son iguales, todos los obispos eran iguales, ¿ya? Pero cuando asume Roma un fuerte dominio, ya no va a ser ya no va a ser la idea de inter pares, inter pares, que es todo de la misma condición, sino primos inter pares, o sea, el primero entre los pares, ¿no?
Ese es lo que va a tomar el dominio el obispo de Roma, ¿no? Y luego va a asumir, bueno, eso es un tema interesante, pero que se desarrolla dentro de la iglesia o dentro de la historia de la iglesia. Pero en cuanto a la cuestión, entonces, de la eclesiología, decíamos entonces que aquí se da ese aspecto de una iglesia que va desarrollando su unidad, su aspecto organizativo y también el concepto jerárquico de la iglesia. Por otro lado, también la cuestión de la universalidad, ¿no? La universalidad va a tener mucha fuerza, aunque es cierto que la iglesia es universal y empezó de esa manera también. El concepto universal se da en el concilio de Nicea por los obispos católicos que defendían o estaban en contra de Arrio, ¿no? Pero todavía no existía una concepción de Roma como iglesia dominante, estaba formándose recién, ¿no? Y estaba desarrollando ese aspecto, eran los inicios, pero eran conscientes que la iglesia era universal. Más adelante es Roma la que va a asumir esa fuerza. Bien, este desarrollo entonces se encuentra en los escritos de Cipriano y en las enseñanzas de Agustín. Aquí cuando estamos hablando de Cipriano, de Agustín, estamos hablando de los otros padres de la iglesia también, y no tiene nada que ver con Cipriano de Valera, por si acaso, ¿no? Cipriano de Valera es del siglo XVI, entonces, y no es padre de la iglesia. Bueno, respecto a la organización, a la iglesia como una organización externa, y también ahí está el libro de Agustín cuando habla de la ciudad de Dios, ¿no? Roma, y cómo la iglesia que está ahí en Roma va a tener su lugar o su fuerza. Ahora, la idea fundamental de Agustín, ¿no? Es que la iglesia es la communio sanctorum. Tome en cuenta eso, pero ese concepto vamos a asumirlo y dentro de la reforma se asume también esta concepción. Communio sanctorum, o sea, es la comunión de los santos, ¿no? Y se descarta enteramente el modo, digamos, en cuanto a la permanencia del Estado influenciando dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, la separación aquí. Dos ideas llegaron a ser prominentes en la Edad Media. Una es la primacía de Roma y la otra es la identidad de la iglesia como el reino de Dios. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Son dos ideas entonces que estuvieron dentro de ese elemento, desarrollando la iglesia y desarrollando el concepto iglesia. Hemos dicho, más allá no hay ninguna discusión con respecto a esto. En cuanto al periodo de la Reforma, aquí sí, en el periodo de la Reforma hay varios elementos y varias posiciones, ¿no? Porque ya hemos dicho la Reforma, aunque deberíamos hablar del periodo del protestantismo, ¿no? O la Reforma protestante en general, para ampliar un poco el horizonte. Pero teniendo entonces la posición luterana, ¿no? Que es básicamente la postura protestante, Lutero rechazó la idea de la iglesia infalible, ¿no? Y también la idea de un sacerdocio especial. O sea, él rechaza ese sacerdocio que venía de la iglesia católica con la solución apostólica y con el sacerdocio que perdonaba pecados y que también oficiaba los sacramentos, ¿no? Y tenían pues el medio de salvación, ¿no? También rechaza este aspecto de los sacramentos que operaban de una manera mágica, pues vamos a llamarlo de una manera más, bueno, sacramentalista, sagrada, ¿no? Santa, ¿no? Es el concepto que la Iglesia de Roma va a ir dando y que llega hasta nuestros días cuando habla de los sacramentos como medios de salvación, ¿no? Que son los que van operando salvación. Y si las personas que entonces pasan por los sacramentos, ¿no? Estrictamente por un ministro ordenado, un sacerdote,
entonces está apto para entrar en gracia al cielo, ¿no? Entonces, muy pocos desde esa dimensión mueren en gracia, ¿no? Por eso es que luego la iglesia opera este aspecto de las misas y otras ofrendas que se da para que la persona entonces pueda estar en la gracia de Dios y Dios lo reciba, y no que vaya a un lugar de la cual, bueno, es bastante oscuro. Ese es más o menos el concepto que tienen ellos. Ahora, pero por otro lado también restauró a la iglesia su legítimo lugar, con su legítimo lugar, el concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces la iglesia viene a ser el sacerdocio universal de los creyentes, ¿no? O sea, es la que expresa el sacerdocio universal de los creyentes. Ya no es entonces un sacerdote que oficia, sino que toda la iglesia es un cuerpo sacerdotal. Un cuerpo sacerdotal que también intercede, que puede oficiar, que puede compartir, ¿no? Claro, con ciertas limitaciones. De hecho, que también hay ministros y los luteranos van a ser estrictos en eso. Por ejemplo, hoy ellos ordenan diáconos, ¿no? Luego los obispos, en fin. Hay una figura como la ordenación, eso no se evita. En cuanto a lo institucional, sí está reconocido. Pero el aspecto del sacerdocio de todos los creyentes es un ejercicio muy importante y es un aporte que da el protestantismo a todo el movimiento de la Reforma. Creo que es necesario hoy día, no está ligado entonces el creyente a un ungido o a un sacerdote especial, ¿no? Con un rango especial y con una autoridad especial, sino que todos son ministros de Dios, y dentro de eso hay uno que ministra también la palabra, ¿no? O ofrece la palabra, da el mensaje, y tiene un lugar también especial dentro de la iglesia, pero no es autoridad sacralizada, ¿no? Es importante. Bueno, entonces Lutero considera que la iglesia es una comunión espiritual de aquellos que creen en Cristo, ¿no? Una comunión establecida y sostenida por Cristo como cabeza, ¿no? Entonces es la comunión en Jesús, esa comunión espiritual de los creyentes. También enfatiza la unidad de la iglesia, ¿ya? Pero distinguió entre dos aspectos de ella. Y claro, esta es una idea que sale de parte de Lutero y lo define bien. Dos aspectos. Uno es la iglesia visible y la otra es la iglesia invisible, ¿ya? Él fue entonces el primero en hacer esta distinción, ¿no? Según Sieber, ¿ya? Según Sieber, entonces, Pastor, una pregunta. Sí. Adelante. Sí, ahorita con todo este tema de la coyuntura del coronavirus, está generando, como decíamos hace un tiempo, nuevas propuestas sobre la iglesia, ¿no? Ya. Y una de esas propuestas habla de la iglesia. Bueno, esto es algo que se ha criticado bastante, porque ya existe hace mucho tiempo la iglesia emergente, ¿no? La iglesia que no necesita de un espacio ni de un liderazgo para desempeñarse como iglesia. Yo creo que ese tipo de pensamiento, si bien en ciertas cosas tiene razón en cuanto a la apertura de la iglesia para con la comunidad, es una idea que disuelve, contraria el ejercicio de los obispos dentro de las iglesias, ¿no? Claro. Si bien nosotros no avalamos ese tipo de situaciones como evangélicos, creemos que todavía hay autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Es Claro, una de las exacto. cosas que ahora, por ejemplo, se está viendo, es la propuesta de que los sacramentos, por ejemplo, deberían celebrarse cada quien en casa de la manera como mejor le parezca, ¿no? Claro, Pero ese tipo de actividades le corresponde, no sé si al obispo realizarlas, ¿no? Claro. Eso Hablando de sacramentos.
Claro, eso se institucionalizó en su momento, pero la práctica fue lo que tú mencionas, ¿no? En las casas, ¿no? Ahí compartían el pan. Entonces no había ese aspecto. Pero más adelante, por la necesidad y por el que la iglesia creció, desarrolla, entonces también tuvo que desarrollar su propio ministerio. Y para que haya una autoridad o reconocimiento de esa autoridad, también un ordenamiento. Eso lo practica la iglesia luterana, ¿no? No deja de lado eso. O sea, lo que sí deja este es el sacerdocio especial que daba la iglesia católica, ¿no? Este asunto de la capacidad de perdonar pecados, por ejemplo, ¿no? O de que al hacer y operar los sacramentos, entonces eran un medio de gracia y por lo tanto ese medio de gracia tenía que ser por el sacerdote. Eso ha desaparecido, ese concepto no está. El otro lado es el extremo, ese aspecto que tú estás mencionando, es la iglesia emergente, que lo hubo en el siglo XIX y XVIII, también hubo ese aspecto, iglesia confesante, en fin, todo ese tipo de cosas que emergieron frente a la iglesia institucional, porque ha habido, de hecho, una fuerte énfasis, y esto ya no lo, esta cuestión de la doctrinal eclesiológica no lo he trabajado, por ejemplo, desde el siglo hasta el siglo XVIII, hubiéramos avanzado un poquito por ahí, solamente me quedo en la Reforma. Entonces, pero sí hay elementos ahí como se va distinguiendo. Entonces, de ahí viene algunas concepciones. Una concepción que está por ahí de una iglesia que se congregaban, por ejemplo, pero que no había membresía, no habían pastores, no habían ofrendas, no daban diezmo tampoco, ¿ya? Y era una iglesia, no recuerdo el nombre del nombre de esto, pero sí recuerdo que esta iglesia era, no tenía tampoco un nombre especial, como es la costumbre de las iglesias evangélicas, ponerle un nombre especial o un nombre a su denominación. Tampoco ellos iban contra las cuestiones denominacional o lo institucional. Esa es una práctica que está presente hoy día, ahí estaba vigente, quizás con el coronavirus por ahí se está dando un poquito más o se está mirando este aspecto, porque creo que al salir de toda esta situación, la figura va a cambiar muchas cosas y la iglesia también va a ser afectada en alguna manera. Así que cuánto de lo denominacional va a tener su fuerza en este tiempo, no se sabe. Es posible que en algún momento va a desaparecer y emerja también una forma de iglesia, ¿no? que sea acorde con nuestro tiempo. Lo denominacional ha sido fuertemente parte del siglo XIX y del siglo XX, ha sido muy fuerte, pero ya en estos últimos años ha perdido su vigencia de alguna manera. Entonces, eso puede darse y de hecho habría que ver cómo considerar esa concepción, porque deja de ser iglesia eso, no. O sea, el principio es que la iglesia no está basada en que es una institución o una denominación, no. El concepto de iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que de ahí emerge. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es su práctica? ¿Cómo su sociedad? Ya ahí es donde corresponde la cuestión de la institución, ¿no? De hecho, que necesitamos una institución, pero ¿cuánto esa institución tiene valor o no tiene valor? ¿No es cierto? ¿Ya? Solamente es valor legal o para una representación ante el Estado influencia en alguna manera, es vinculante el Estado. Aquí vemos que se va a diferenciar esta cuestión de la separación de iglesia y Estado. Eso es parte de la riqueza protestante. Pero también va a haber otros que proponen una iglesia en donde el Estado decida, ¿no? Decidía los obispos, decidía las disciplinas, algunos aspectos, por ejemplo, Constantino, en el caso de Constantino, el primer concilio
que hubo, el primer concilio oficial ecuménico, el de Nicea, ¿quién lo manda? ¿Quién es el que ordena que se realice este concilio? No son los obispos, ¿no? No es el cuerpo de obispos, fue Constantino, ¿no? Y ahí ya se ve un poco el asunto de que el Estado interviniendo, ¿no?, en las cosas de la Iglesia. Que el Oriente fue el que tomó, creo, esa parte, ¿ya? Y sí, donde el Oriente estaba, el Estado dominaba la Iglesia, y el Occidente, en Roma, era la Iglesia que asume el poder político y domina también al imperio, ¿no? Y las decisiones políticas Pastor, también. hay una consulta. Alguna vez, creo que conversábamos en clase, ¿no? Ya. De que ese concilio fue convocado por Constantino. Constantino, ¿no es cierto? Sí, sí, Constantino, al ver el tema de la funa y los que defendían la idea de la divinidad de Jesús, ¿no? Pero al final de los días, Constantino se vuelve arriano, ¿no? Después de tiempo antes, desterrado junto a los demás obispos a Arrio. No sé si ese claro. dato es correcto. No es a Arrio, sino a un, ¿cómo se llama Eusebio de Nicomedia, creo que era arriano, Eusebio. ¿no? Sí, creo que fue él, pero fue bautizado por un arriano, no me acuerdo exactamente el nombre, me parece que fue Eusebio, que no es Eusebio de Cesarea, sino el otro. Entonces, él ya a la edad muy anciano es bautizado por un arriano. Ahora, eso no sé si es considerado o no, lo cierto es que eso quedó en la historia, ¿no? Bueno, en todo caso, ahí está ese asunto, ¿no? Ya hemos hablado sobre ese aspecto, y la concepción que hay también en algunas iglesias con respecto a la cuestión del unitarismo. La posición anabaptista, vamos a ver dentro del periodo de la Reforma, hablado de Lutero, ahora vamos a hablar de la posición anabaptista, o lo que se conoce también como la Reforma Radical, ¿no? Deberíamos haberlo puesto después, porque también está la cuestión de la Iglesia Reformada o calvinista. Pero hablando de entonces los anabaptistas o anabautistas, le llaman también, ellos representan entonces la versión más extrema a la externalización católico-romana de la Iglesia, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, la institución, lo externo, el aggiornamiento, lo llaman, ¿no? Es lo que le interesaba a la Iglesia de Roma, ¿no? Lo externo. Y el dominio también, pues, visible. Los anabautistas fueron contra todo eso, ¿no? Y podríamos decir que uno de los ingredientes que tiene la Iglesia evangélica hoy día, de su posición anticatólica, viene de los anabaptistas, ¿no? Porque todo lo de Roma, pues, es contrario. Aunque también Lutero fue también, en su momento también fue igual, ¿no? O sea, hubo una posición básicamente generalizada dentro de las iglesias de la Reforma, un anticatolicismo bien marcado, ¿no? Pero los anabaptistas lo fueron mucho más radicales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Roma, que basa su medida o su organización en el Antiguo Testamento, ¿no? Los anabaptistas niegan la identidad de la iglesia en el Antiguo Testamento con la del Nuevo, ¿no? Ellos insisten en que la iglesia es de creyentes solamente, ¿no? Y son la iglesia que nace en el Nuevo Testamento. Ahora, si los niños tenían un lugar en el Antiguo Testamento, para los anabaptistas ya no tenían ese lugar legítimo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahí viene ese concepto también, eso de no bautizar a los niños, ¿no? Ellos no podían ejercer fe, ni podían hacer profesión de fe, ¿no? Por lo tanto, solamente los adultos, ¿no? Recuerden que los anabaptistas, su característica era el rebautizar. No desconocen los sacramentos de Roma. Lutero sí reconocía, por lo menos,
el bautismo y la Santa Cena, pero los anabaptistas no, ellos no consideran, lo rechazan rotundamente. Por lo tanto, una persona que hacía profesión de fe, que también es un concepto que va a pasar al mundo evangélico, ¿no? La profesión de fe. No se hacía profesión de fe entre los luteranos, no se hacía profesión de fe entre los calvinistas. Los anabaptistas asumen esta posición, ¿no? Entonces, dos aspectos que la iglesia evangélica va a heredar de los anabaptistas es el aspecto de la profesión de fe, de cómo voluntariamente seguir al Señor, y luego el bautizo para adultos, que es la práctica común dentro de las iglesias evangélicas, ¿no? Ellos promovían la separación de la iglesia y de la iglesia. No compatibilizaban la concepción que algunos otros movimientos tenían con respecto a esto. Ahora, yendo a la posición reformada, la concepción reformada es fundamentalmente la misma de Lutero, ¿no? Pero con algunas diferencias en algunos puntos que eran relativamente importantes. Estas posiciones, ambas, están de acuerdo en que la verdadera esencia de la iglesia está en la comunión santorum, es decir, que la iglesia es la comunidad de los santos. Esa palabrita no se olvide, la comunión santorum, ¿no? Una entidad entonces espiritual, es decir, la iglesia que se conoce como la iglesia invisible. Este concepto de iglesia visible e invisible está dentro de los inicios, dentro del movimiento luterano, dentro de la Reforma. Pero los luteranos buscaban la unidad y santidad de la iglesia en cuanto a las ordenanzas objetivas, ¿ya? Y los oficios, la palabra, los sacramentos, porque ellos desde esa perspectiva sí siguen un poco ese elemento. Los reformados veían dicha unidad y santidad en un sentido más amplio, es decir, en la comunión subjetiva de los creyentes. Entonces, la comunión subjetiva en el sentido que no estaba ligado a los sacramentos o a los oficios, ¿no? Por eso que, aunque Lutero en algún momento rechaza el sacerdocio católico, pero sí le da importancia a los oficios, por eso dijimos, ellos ordenan también, y su ordenación es bastante especial. Tanto que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un diácono, el diácono, bueno, se le representa en la iglesia, se le ordena, pero es una ceremonia sencilla, ¿no? El diácono dentro del mundo luterano es un ministro ya. No hace la función como en nuestras iglesias de un servidor, de alguien que hace los quehaceres, ¿no? Lo que está ligado a ciertas cuestiones de la iglesia, que tiene que acudir en el servicio. No, el diácono dentro de la iglesia luterana tiene una función mucho mayor, es un ministro y da la palabra también, ¿no? Bueno, en el caso entonces de los reformados se ve entonces en un sentido más amplio, ¿ya? Y la comunión subjetiva de los creyentes es más importante, es decir, la reunión, ¿no? El estar unidos, eso es importante, o lo que llamamos también congregarse. Ahora, también tomamos las posiciones divergentes. Hay dos aquí, la sociniana y la arminiana. Vamos a mirar en qué concepto tiene que ver esto. Son concepciones de la iglesia que tuvieron importantes consecuencias prácticas. Una habla de la uniformidad, que abre el camino para la multiformidad, y la que dio que también dio origen a varias confesiones. O sea, estas posiciones van a llevar a que la iglesia vaya tomando rumbo por otra forma. Ustedes saben ya que la reforma no fue un movimiento o una iglesia unificadora, ¿no? Sino, no era de una sola forma, sino una iglesia que asumió multiformas, ¿no? Variadas formas, variadas confesiones, ¿no? Todas
reconociendo que eran protestantes, que eran reformados, pero cada uno en su propia posesión, de acuerdo a cada lugar. Entonces iban desarrollando sus propios énfasis. Los reformadores entonces buscaban mantener la adecuada conexión entre la iglesia visible e invisible. Querían que haya un equilibrio adecuado. Pero la historia prueba que esto fue muy difícil y que las iglesias que estaban fuera de la comunión luterana y reformada frecuentemente sacrificaron el concepto de iglesia invisible por la iglesia visible. O también viceversa, es decir, depende del movimiento también, ¿no? Unos hacían énfasis en la iglesia invisible, en la iglesia mística, y otros en la iglesia visible, en la iglesia local, en la iglesia institucional, ¿no? Que luego se va a tomar esa forma. Ahora, los socinianos entonces hablaban de la iglesia invisible, ¿no? Pero en la vida real olvidaban todo acerca de ella, puesto que concebían a la religión cristiana simplemente como una doctrina aceptable, ¿no? Como algo que se puede manifestar, ¿no? Y que tiene su visibilidad. Los arminianos siguieron el mismo camino, pero hacen de la iglesia una sociedad visible, ¿no? Y dejaron que el Estado decida en cuanto a disciplina en cuanto a al hecho de que la iglesia era independiente y decidía sus cosas, como era la posición sociniana. Los arminianos asumen otra posición, ¿no? Sujeción al Estado y ya no, la iglesia dependía del Estado, ya no tenía independencia de acción, ¿no? Esa es una posición que asumen entonces dentro de los arminianos. Entonces va a haber entonces iglesias de ese tipo en Inglaterra, en Escocia en su momento, y que el rey o los emperadores son los que van a decidir en algunos asuntos, especialmente el asunto de la autoridad o quiénes son los que deciden, o en todo caso son los que le dan la autoridad al ministro para hacer su tarea ministerial, ¿no? Antiguamente, y ya por el siglo XVII, XVIII, en Europa no podía tener un ministro, no podía ser ministro si es que no tenía una credencial o una autorización del Estado para ejercer su ministerio, ¿no? Eso no existe hoy día en nuestro país, por ejemplo. Cualquiera puede levantarse y hacer un ministerio pastoral, ¿no? Sin necesidad de que el Estado rija. Claro, eso tiene sus condiciones, porque hoy día también existe lo que conocemos como la Dirección de Asuntos Interreligiosos del Ministerio de Justicia, donde Pastor hay Sánchez, un cuaderno de inscripción de iglesias, ¿no? Pastor, disculpe. Sí. Cuando se refiere a iglesia visible e invisible es porque no es una iglesia visible, es cuando está con validad así con el gobierno en algo. No. Es la iglesia que llamamos la iglesia local, la que nosotros vemos, pues, ¿no? Ya, basta. La que está haciendo su labor, ¿ya? Que se puede cuantificar, que se puede ver los ministerios, que se puede ver su labor, todo eso, ¿no? Ya entiendo. Lo invisible es aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor, o sea, de ese grupo, los que son de la iglesia del Señor. ¿Quiénes son? Eso no los conocemos, ¿no? No sabemos. O sea, claro, suponemos que somos de la iglesia invisible, ¿no? Claro. Del cuerpo de Cristo, de esa comunión santorum, ¿no? Sí, Y hay sí. que hacer énfasis en eso también, ¿no? Para no perdernos en el camino y solamente pensar que porque voy a la iglesia o porque doy mis ofrendas o porque cumplo con esto y tal labor o tal cosa, y ya con eso ya Dios está contento conmigo. Y de repente solamente estamos cumpliendo con el aspecto de la iglesia como organización, pero no estamos cumpliendo con esa iglesia que tiene que ver con la consagración, con la dedicación a Dios, con el servicio a Dios en general, ¿no es cierto? Entonces eso creo que es importante también definirlo. No sé si en esa dicotomía de iglesia deberíamos trabajarlo en particular. Yo no estoy muy de acuerdo con
con llamarle así, en iglesia visible o invisible, porque al final creo que tienen que unirse, ¿no? ¿No? La iglesia invisible que se manifiesta, que se da a conocer, que está en la comunión de los santos, ¿no? Pero que esa comunión de los santos no es pues, perfecta, ¿no? Y que está en perfeccionamiento, está en un constante crecimiento, en un constante desarrollo. No estamos hablando de desarrollo en el sentido cuantificable, sino estamos hablando en un sentido de calidad, ¿no? En la cualificación. Ahí, es decir, en el desarrollo de los frutos, en el desarrollo del carácter, en el desarrollo de la vida, ¿no? Ahí es la iglesia que tiene que afectar a la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de nosotros. Entonces nosotros somos la iglesia. Ese sentido que se le da a la iglesia invisible. Pero la iglesia no es invisible, sino que tiene que manifestarse. Ahora, hay algunas iglesias que son tan invisibles que no se manifiestan, ¿no? Claro, recién entiendo. Bueno, eso es un juego de palabras en todo caso. ¿No? Pero y hay creyentes también que se hacen invisibles. ¿Mm? Eso me hace recordar a don Moisés Chávez, decía él que en el pueblo de Dios no existen, bueno, él llamaba agentes secretos de otra dimensión, pero hay posiciones que hablan acerca de los agentes secretos. En la iglesia no debe haber agentes secretos, es decir, creyentes que nunca se sabe que son creyentes, ¿no? ¿No? Están en un lugar, pero no, nadie sabe que son creyentes, ¿no? Eso no debería ser, ¿no? Ahora, claro, eso también tiene su libertad, no voy a representar ese aspecto, porque si estás en un lugar haciendo tu labor, no necesariamente tienes que expresar tu posición religiosa, pero de hecho que tus actos, tu forma de actuar, tu condición habla por ti, y eso de alguna manera va a denotarse, y la gente va a reconocerlo, o va a preguntar de alguna manera, o de algún Claro. momento va a salir a la luz, dando el mensaje, hablando alguna cosa, diciendo alguna cosa, o también haciendo algo que se diferencia de los demás. Y entonces se va a decir, bueno, pues tú, ¿qué te parece? ¿Por qué actúas así? Eres diferente a otros. Qué interesante. Entonces, esa es la forma en que uno puede hablarle del Señor, ¿no? Claro, yo conozco casos donde han estado así invisibles y portándose de una forma inadecuada, ¿no? Y después las mismas personas, las que lo rodean, han descubierto que esa persona es cristiana, uy, ha comenzado a decirlo, pero si eres cristiano, ¿por qué te portas así? Y ha sido un problema, ¿no? Para diferentes, por no desde el comienzo, el tratar de dar un buen mensaje, como dice usted, a veces con las actitudes de uno mismo, ¿no? Exacto. Eso creo que hay que reconocer la conducta, el testimonio, muchas veces deja que desear, ¿no? Deja Claro. mucho que desear. Y eso hace que la gente denigre a la iglesia y generalice también, ¿no? Ah, todos son iguales, todos son así. Y no es, Claro. de esa manera, ¿no? Entonces, claro, esto de iglesia visible e invisible es solamente una concepción nada más. Yo creo que no podemos dividir entre los actos visibles o los actos invisibles. No hay ese aspecto. No, la iglesia es la iglesia, punto. Y Sí, la sí. iglesia se manifiesta, sí debe manifestarse. Y hay cosas que la iglesia no manifiesta porque son asuntos que tienen que tratarse con el Señor y la iglesia. Ese es otro aspecto. Pero por lo demás es una iglesia que siempre está visible, que está siempre en la sociedad, que debe manifestarse en la sociedad, que debe darse a la sociedad, que debe servir en su sociedad, ¿no? Que tiene que ser presencia. Eso creo que es importante, más allá de la cuestión de la institucionalidad, ¿no? Que puede tener su lugar, que mencioné antes que me interrumpieras. Este, las- el Ministerio de Justicia tiene un documento, un libro de registro de iglesias y de religiones. Entonces, ahí están reconocidas las iglesias, bueno, que han ido a escribirse ahí, no todas, ¿no? Pero las que se escriben. La Hiperquistopé, por ejemplo, está reconocida ahí, ¿ya? Entonces, una de las cosas que se da, y yo me acuerdo que
había una mala información. Uno pensaba que el mismo ministerio te iba a dar una credencial, ¿no?, de reconocimiento como ministro, pero no es eso, sino que ahora la credencial que se da tiene la autorización y tiene el número que corresponde al registro dentro del Ministerio de Justicia, ¿no? Y eso de alguna manera no significa que te dan oficialidad, más valor o ante el Estado, no, sino es un reconocimiento del Estado para la labor que la Iglesia hace. Yo lo tomo de esa manera. No es que el Estado está diciéndote ahora puedes hacer con libertad tu ministerio. Si no tienes eso, no lo haces. No, porque en Perú hay libertad religiosa, ¿ya? Y cualquiera puede hacer un ejercicio ministerial sin necesidad de una credencial oficial, ni de denominacional, porque ya hemos visto eso, ¿no? O sea, lo congregacional ha ganado fuerza y los pastores pueden formarlo en su iglesia y tienen un grupo y se asumen pastores, ¿no? Pero ya tienen una labor independiente, ¿no? De eso hay muchos hoy día, ¿no? Bueno, siguiendo entonces este aspecto, vamos a ir a esta tarea que tiene que ver con la, ya hemos hablado de este aspecto, vamos acá a los atributos de la iglesia. Yo rápidamente te voy a utilizar en este caso, permítame un ratito, tengo otra visualización que podamos ayudarnos con esto. Ya. A ver, por acá está. Ya. Ya. Acá está, entonces, este es otro documento que tengo aquí que trabajé para el tema de la eclesiología. Y aquí está la cuestión de la naturaleza de la iglesia. Esto ya básicamente ya doctrina básicamente reformada, ¿no? ¿Ya? O protestante. Por ejemplo, hablamos aquí dentro de la naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia. Y en la esencia de la iglesia si no se encuentra en su organización externa. ¿Ve? La organización externa es lo visible, ¿no? Sino en la iglesia considerada la comunión santorum, y la comunión santorum es la iglesia invisible, ¿no? Lutero y Calvino decían que era la comunión de los santos, es decir, la comunidad de aquellos que creen que son santificados en Cristo y están unidos con Él como su jefe y cabeza. Esta es la posición de las confesiones reformadas. Entonces, es Jesús la cabeza de la iglesia, ¿no? Es el jefe, no es el pastor, no es el líder, el ministro, el ordenado, no, él tiene su rol ahí, tiene su oficio y hace su oficio, pero se debe a Cristo como cabeza de la iglesia. Puede haber un presbiterio, puede haber una asamblea, pero todo eso está bajo la cabeza que es Cristo. Entonces, esto que está más abajo es lo que hemos mencionado, que la iglesia esté como el plan de Dios desde antes, ¿no es cierto? Que es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Otra cosa en cuanto a la comunión santorum, que es la iglesia invisible, es la que Dios ve, una iglesia donde están nada más los creyentes, en tanto que la iglesia visible es la que el hombre ve y que consiste en aquellos que profesan la fe de Jesús, se adjudican el título de comunidad de los santos, y esta iglesia así considerada puede contener siempre, y contiene algunos que no están regenerados, ¿ya? Eso puede existir, ¿no? No todos los que van a la iglesia son salvos, entendemos eso, pero no podemos tampoco, de alguna manera, tampoco es el asunto de ir clarificando, tú eres salvo o no eres salvo, ¿lo aceptaste al Señor o no? Sí, porque algunos pueden haber aceptado al Señor, pero no son salvos, ¿no? Es decir, no han nacido de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber que una persona ha nacido de nuevo? Bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, pero también aún eso es difícil calificar. Calificamos algunos y damos por fe que algunos son creyentes, y creemos así, pero no necesariamente podemos, digamos,
declarar totalmente que lo son, porque no sabemos. Mientras perseveren en el Señor, bien, ¿no? Hasta el final. La iglesia entonces forma una unidad espiritual de la cual Cristo es la cabeza, animada por el Espíritu Santo, profesa una fe, participa de una esperanza y sirve a un solo Rey en su carácter de cuerpo, llamada a reflejar la gloria de Dios tal como se manifiesta en la obra de redención. La iglesia en su sentido ideal, la iglesia tal como Dios intentó que fuere, que tendrá que ser, es un objeto de fe más de conocimiento, que por esto la confesión de credo que creo en la Iglesia Universal Santa, ¿no? Entonces es un objeto de fe, no de conocimiento, ¿no? Entonces no se trata de tener un concepto exacto de la eclesiología, sino de cómo practica tu fe, ¿no? Bueno, entonces en carácter multiforme de la iglesia militante, triunfante, la iglesia visible, invisible, ya hemos hecho eso, y la iglesia como organismo y como institución, ¿no? Aquí hay dos palabritas que salen en esta perspectiva, porque las otras no. Aquí está, una es la Quaestio Fidelium, que es la comunión de los creyentes, ¿no? Y la otra, que manifiesta los dones, talentos, ¿no? Para la obra del Señor. Y la otra es la Mater Fidelium, ¿no? Que es la institución que habla de la iglesia como madre de los creyentes, ¿no? Este concepto de madre de los creyentes, de paso, es la que califica o utiliza la iglesia de Roma, ¿no? Porque se asume la iglesia como madre de los creyentes. Bueno, eso es algún aspecto con respecto a la iglesia en cuanto a la perspectiva y la eclesiología para este tiempo, ¿ya? ¿Cómo aplicarlo también? En todo caso, ya hemos hablado que solamente estoy proponiendo el asunto del desarrollo de la eclesiología hasta la reforma, pero también no quedó en la reforma. Dijimos, pasó más adelante, aparecen los movimientos pietistas, aparecen los movimientos de avivamiento, ¿ya? Las iglesias nacionales también, más adelante. Entonces hay otras concepciones que se van desarrollando y que van a dar otras características a la iglesia, ¿no? Y de esa multiforme característica es lo que está ligado a lo que podemos llamar protestantismo o reforma, ¿ya? Y en algunos casos, pues en la mayoría, que le llaman evangélicas, ¿no? Que son una característica muy particular dentro de todo el movimiento protestante y reformado, ¿no? Hasta ahí estamos en este tema. Vamos a entrar a la escatología después, pero quisiera ver si alguno quiera plantear alguna cosa y luego ya vamos a tener nuestro aspecto, ¿no? Los atributos de la iglesia, entonces la unidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, la catolicidad de la iglesia también, son tres aspectos que son importantes, ¿ya? La unidad en cuanto al carácter interno y espiritual, ¿no? En la santidad en cuanto a la forma objetiva por la justicia de Jesús delante de Dios, ¿ya? Y es subjetiva en el sentido de principio de vida destinada a perfeccionar la santidad, ¿no? Es el aspecto interno, ¿no? El hombre interior que va expresando una vida en lo exterior, ¿no? Está separada del mundo en cuanto al pecado, ahí habría que aclarar ese aspecto, o en cuanto a la condición del sistema que domina este mundo, ¿no? Porque esto también ha sido una mala concepción dentro del mundo evangélico, cuando se trata que se separa del mundo, entonces se separa de todas las tareas del mundo, inclusive pensando hasta en el trabajo, la familia, los amigos, los gustos, las cosas que uno hacía, por ejemplo, una buena lectura o algo así. Entonces, hay extremos con el que hablan que el creyente pues no debe tener ninguna relación con el mundo porque el mundo es pecaminoso totalmente. Y no es así, no es todo lo que el mundo pecado. Cuando estamos hablando de la separación del mundo, estamos hablando
del sistema de pecado, ¿no? De aquello que nos lleva a hacer lo malo, de aquello que hace, que nos lleva a pervertir lo santo, ¿no? Eso creo que sí hay necesidad de separarnos y consagrarnos a Dios. Y en el sentido ético también para tener una conducta santa en Cristo, ¿no? De acuerdo a eso. Muy bien. ¿Alguna cuestión aquí? Creo que hasta ahí vamos en esta parte, sí. ¿Algún aporte que ustedes quieran dar entonces en esta pausa? ¿No? He ido de una manera genérica al asunto, pero tratando de poner algunos puntos también importantes sobre este tema. No se dilucida todo, porque la iglesia al final, la fuerza de la iglesia organizada, institucional, visible, pegó en Europa frente al movimiento espiritista y las iglesias nacionales. Más adelante se institucionaliza la iglesia de tal manera que van a salir lo que se llama la iglesia emergente, que tú mencionaste, Carlos, y también va a salir movimientos contestatarios frente a esta institucionalidad de la iglesia, y algunos inclusive contestatarios hasta en la doctrina, en la teología, ¿no? Y que nace una nueva teología en Europa. Eso va a aparecer en el siglo XVIII, XIX, más o menos. Ahí va a aparecer ese movimiento y va a secularizar a la iglesia, de alguna manera, ¿no? La iglesia de Europa tiene esa concepción, ¿no? Muy bien. Terminamos esta parte, si no hay ninguna aporte, una inquietud, una pregunta, ¿ya? Para entrar entonces al tema de la escatología. ¿Está bien? Solamente creo que podemos hacer una pregunta en todo caso, ¿no? ¿Qué iglesia o qué concepción de iglesia creo que tenemos que practicar en ese caso? ¿Cómo deberíamos asumir a la iglesia, ¿no? Y en este tiempo, hoy día encerrados, hoy día también tenemos que recrear o reformar o renovar nuestra concepción sobre la iglesia. Al final, el concepto de la comunión santorum está ahí presente, ¿no? Pero es una comunión santorum que ahora podríamos mencionar como ese refrán que dice, no juntos, pero no revueltos, ¿no? No estamos ahora juntos, pero tampoco estamos revueltos, y no debemos hacer eso por obvias razones, ¿no? Más bien estamos separados físicamente, pero seguimos siendo iglesia, ¿no? ¿Ah? Sí, quería comentar algo, ¿no? Ya. Que la iglesia tiene cualidades que históricamente han sobrevivido y que por las cuales sigue Va a siendo, continuar, va a continuar. Sí. sigue siendo iglesia, ¿no? Por ejemplo, que Sí. la iglesia es una iglesia militante y confesante, y que es una iglesia también plural, ¿no? Ya. Yo creo que el problema de la iglesia ahora es que, y desde que se hizo institución, ¿no? Dejó un poco la esencia, y cada vez nuestras iglesias engrosan más su institución, ¿no? Y ese es nuestro problema, nos han dividido, nos han enemistado, nos han hecho creer de que somos las únicas frente a la variedad de iglesias que somos, ¿no? Así es. Y este fenómeno va a continuar de alguna manera. ¿Pero por qué? Porque como hay una fuerza o un dominio de lo denominacional o institucional y lo visible por encima de lo otro, ¿no? Entonces, uno a veces, bueno, yo tengo esta posición, pero mi iglesia dice esto y yo no puedo hacer tal cosa, ¿no? Cuando en tu confesión de fe o lo que tú afirmas es diferente frente a la posición de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hoy día la única reacción que ha habido, creo que en algunos, es la posición con respecto a la cuestión del aborto y la cuestión de la unión del mismo sexo, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, si mi iglesia propone eso, yo no lo hago, no lo acepto, me pongo en rebeldía, porque eso está contra la palabra. Bueno, ahí, por ejemplo, sí hay una reacción. Pero hay otros que dicen, no, bueno, pero mi iglesia lo ha aceptado y bueno, yo soy pastor y por lo tanto tengo que sujetarme a mi institución.
¿no? Esa es la otra posición. Entonces, creo que tampoco ambas cosas no deberían darse, ¿no? Son temas que de alguna manera están ahí, son candentes, pero felizmente aquí no hay una posición, digamos, de un Estado que obligue. Creo que tiene que ver lo que se conoce como estado de conciencia, ¿no? El estado de conciencia y qué es lo que me dicta mi conciencia. Eso creo que debe ser también un elemento para marcar lo que es correcto y no es correcto también, ¿no? Fuera de lo que es institucional, ¿no? Sin dejar de ser iglesia, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener un descanso, ¿me parece? ¿Ya? Los 10 minutos, porque creo que me hicieron señal de cortar, hemos continuado, pero vamos a terminar esta parte y vamos a entrar a escatología, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a nuestro descanso de 10 minutos, ¿ya? Adelante.